Dos pequeños primos naufragan en una isla paradisíaca aprendiendo lo básico para sobrevivir junto a un viejo marinero que los termina dejando a solas, así que cuando los náufragos alcanzan la adolescencia de a poco comienzan a experimentar una fuerte atracción entre ellos. Por eso hoy, la Laguna Azul. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con el viaje de nuestros protagonistas arriba de un velero en donde descubrimos que el pequeño Richard solo contaba con la compañía de su padre Arthur, mientras que su primita Emmeline se había quedado huérfana y por eso ella se encontraba bajo el cuidado de su tío. Pero como el largo viaje era demasiado aburrido para los niños, entonces deciden ellos revisar las fotos indecentes del cocinero llamado Paddy, el cual enseguida les aplica un correctivo por pasarse de curiosos hasta que de golpe ocurre un incendio que genera el pánico en todo el barco. Enseguida Paddy se subió a un bote para salvarse junto a los niños, quienes se terminan separando de Arthur por culpa del humo del incendio, y cuando luego el bote queda a la deriva en medio del mar, en eso se topan con un cofre repleto de objetos que serán bastante útiles durante el naufragio. La cuestión es que después de varios días arriba del bote, una mañana Emmeline descubre una bella isla y por eso el cocinero se apresura a llegar hasta la costa, al mismo tiempo que los niños disfrutaban de la colorida fauna marina que parecía sacada de un documental del National Geographic. Así que una vez en tierra firme, los náufragos comienzan a explorar la jungla hasta que se topan con una cascada en donde consiguen su primer alimento después de varios días, y en eso Emmeline encuentra un barril lleno de ron mientras termina enseñando su macabro descubrimiento. Luego los náufragos suben una colina para ver si avistaban a los otros botes, y en eso la niña recibe su primera lección de supervivencia cuando Paddy le explica por las malas que nunca debe comer bayas de color rojo, y más tarde nuestros protagonistas pasan su primera noche en la isla alrededor de una fogata. Y lo que siguen son varias escenas de nuestros protagonistas comenzando a acostumbrarse a vivir como náufragos alejados de la civilización, y aunque al principio los primos no querían desvestirse frente a un desconocido, al final vemos que a Paddy les cuesta volver a enseñarles el sentido de la vergüenza a los niños. Pero un día explorando el interior de la selva, el cocinero encuentra una sorpresa muy desagradable y por eso más tarde les exige de manera autoritaria a los niños que nunca se dirijan a ese lugar, mientras intenta asustarlos mencionando que ahí era donde vivía el temido Slenderman. Un tiempo después vemos que Paddy se encarga de entretener a los niños con un vergonzoso baile bajo los efectos del ron, pero cuando luego los pequeños se encuentran durmiendo, por su parte el ebrio cocinero toma la arriesgada iniciativa de regresar a su país flotando en el mar sobre el barril de licor. Al día siguiente Richard avista al cocinero en una playa alejada, entonces se sube a un bote para buscarlo junto a su prima, la cual estaba preparando un collar de flores al estilo de Moana, pero una vez que se reúnen con Paddy, enseguida los niños descubren que el tipo se pasó la noche durmiendo con los peces. Entonces los niños se suben al bote para alejarse de ese lugar que les trae malos recuerdos y por eso arriban a una nueva playa paradisíaca para seguir viviendo varios años como náufragos hasta que llegan a la adolescencia muy bien desarrollados, aunque sin haber recuperado el sentido de la vergüenza. La cuestión es que un día Richard despierta a su prima asegurándole que Santa Claus los había visitado para traerles unos obsequios, hasta que en un momento la ingenua chica se termina dando cuenta del engaño de su primo y por eso lo termina regañando entre risas. Acto seguido, Emmeline le comenta a su primo que últimamente tenía sueños interesantes en los que aparecían ellos dos, y en eso ella le dedica una muestra de cariño que provoca una reacción muy incómoda en el joven, y más tarde nuestros chicos se dedican a cantar un villancico a su árbol navideño improvisado. Más adelante Emmeline estaba dándose un chapuzón a solas hasta que grita asustada al notar que había sufrido un corte, y por eso aparece su primo con el taparrabos de Tarzán para asistirla, pero la chica le exige avergonzada que se aleje cuando descubre que la sangre provenía de sus partes privadas. Al rato Richard pierde la paciencia con su prima, ya que a ella le daba mucha pena hablar de los cambios en su cuerpo, y luego la chica se queda embobada admirando el físico atlético de su primo mientras se preguntaba cómo hizo él para quedar así sin haber asistido nunca a un gimnasio. Así que después de tener el duelo con un feroz tiburoncín que se robaba su alimento, Richard se reúne con su prima para apreciar el atardecer mientras se preguntaba qué había ocurrido con Paddy, pero la chica no quería saber nada al respecto ya que ella todavía no había superado su trauma. Más tarde los náufragos cenan junto a la fogata mientras Emmeline le dice a su primo que Dios es el único que sabe las respuestas de sus dudas, y luego en la cabaña la chica intenta actuar como payasa hasta que se oyen unos tambores de samba brasileña mientras ellos creen que se tratan de las pisadas de Slenderman. Al día siguiente Richard le enseña a su prima su talento para pescar como los cavernícolas, y al rato ella interrumpe a su primo para que deje de molestarla con su desafinada flauta andina para luego burlarse imitándolo, así que el joven la persigue hasta la playa para forzarla a decirle que él es el rey de la isla. En otro momento Emmeline realiza una vistosa coreografía en el mar con unos efectos visuales pasados de moda mientras su primo se termina uniendo a ella, y más adelante la chica vuelve a escuchar los tambores de samba y por eso decide explorar la isla para averiguar de dónde provienen. Así que después de adentrarse en la selva, la chica llega al mismo
lugar que antes había encontrado Paddy, en donde descubrió una especie de altar dedicado a un intimidante dios tribal, y en eso ella termina presenciando un hecho bastante extraño que la termina alejando espantada del sitio. Entonces Emmeline se reúne con su primo para decirle que acababa de presenciar un milagro de la Rosa de Guadalupe, aunque el joven no le interesaban los asuntos religiosos, y luego ella intenta dormir mientras sufre unas pesadillas muy aterradoras por las cuales termina despertando muy asustada. Y en eso vemos que la relación entre los primos parecía volverse medio norteña, pero al final ella interrumpe la diversión y luego vemos que Richard se quedó con ganas de hacer cositas, ya que no la termina dejando dormir tranquila hasta que la chica lo aleja recordándole que su cuerpo es su templo. Al día siguiente Emmeline recibe el regaño de su primo después de interrumpirlo en el momento menos indicado, y al rato nuestro protagonista observa esperanzado a lo lejos un barco, pero la chica deja pasar la oportunidad de encender la fogata como gesto de rebeldía para desquitarse del odioso joven. Por su parte, Richard decide probar suerte con su balsa de bajo presupuesto al mismo tiempo que su prima lo observa a lo lejos fracasando en su intento, y enseguida el joven regresa a la selva para armar otra balsa hasta que la chica lo hace enfurecer cuando le dice que lo vio haciendo cochinadas a solas. Acto seguido, nuestro protagonista toma unos cocos para burlarse del cuerpo de su prima y entonces Emmeline se desquita violentamente, y aunque enseguida ella se arrepiente, por su parte el joven termina perdiendo la paciencia con ella y por eso la termina expulsando de la lujosa cabaña 4 estrellas. La cuestión es que nuestros chicos estaban pasando el peor momento de su relación ahora que cada uno vivía por su cuenta, hasta que un día Emmeline sufre un accidente bastante estúpido y entonces ella se enferma gravemente mientras su primo se arriesga a llevarla hasta el altar del dios tribal. Por su parte, Richard reza un Padre Nuestro para que su querida prima vuelva a la normalidad, hasta que en un momento el joven aprovecha para manosear el cuerpo de ella, mientras la chica se recupera milagrosamente para descubrir que su primo se había angustiado ante la posibilidad de perderla. Al rato Richard observa una isla cercana a la suya y entonces le comenta a la chica que podía haber personas viviendo allí, y luego el joven ayuda a su prima para regresar a la playa, en donde los náufragos se lanzan al mar como Dios los trajo al mundo para hacer otra coreografía de aqua dance. Más adelante los jóvenes comparten una jugosa papaya y en eso comienzan a pasarse de cariñosos para no desperdiciar el jugo, pero enseguida ellos comienzan a sentir sensaciones muy fuertes en su cuerpo y por eso vemos que la cosa entre ellos se termina poniendo demasiado picante. Entonces, bajo la atenta mirada de unos pericos, nuestros protagonistas comienzan a portarse como una pareja de primos norteños y luego presenciamos varias escenas en donde los jóvenes disfrutan de su pecaminoso romance recorriendo varios lugares de la paradisíaca isla. Y después de varias escenas aburridas que son más de lo mismo, llega una noche en la que Richard le pide a su prima que deje de comer para que no siga engordando, mientras la chica decide seguir disfrutando su postre como si tuviera antojos, y por eso al día siguiente vemos que ella sufre de náuseas. Pero una noche que su primo le exige volver a hacer el delicioso, enseguida Emmeline le dice que no puede hacerlo al sentir algo extraño dentro de su cuerpo, y acto seguido descubrimos que los jóvenes todavía se creían el cuento de la cigüeña, ya que no podían darse cuenta que ella estaba embarazada. Al día siguiente vemos que la chica tiene el vientre cada vez más hinchado, mientras Richard se interna en la jungla al escuchar los tambores de samba, pero cuando llega al altar del dios enseguida termina encontrando a un grupo de nativos reunidos para celebrar un ritual bastante sangriento. Por eso el joven regresa espantado a la cabaña y acto seguido termina siguiendo los fuertes gritos de dolor de Emmeline, la cual, a pesar de ser una adolescente sin ningún conocimiento para parir, ella termina dando a luz fácilmente a una criatura que se ve sin ninguna gota de sangre durante el proceso. Enseguida los jóvenes llevan al recién nacido hasta la cabaña, en donde ninguno sabe qué hacer para calmar el hambre del bebé, hasta que en un momento la chica se le despierta su instinto materno y luego ella observa a Richard preparándose para defenderse de un posible ataque de los peligrosos nativos. Pero más tarde el joven abandona su faceta violenta para hacer una reflexión pacifista que consigue conmover a su prima, y más adelante Richard visita la isla vecina en donde encuentra un montón de huesos que lo ayudan a comprender cuál era el destino que le esperaba al finalizar su vida. Y luego de varios momentos de los jóvenes cuidando a su hijo, un día Emmeline le enseña a su primo que el bebé es un nadador nato, y enseguida vemos unas escenas que inspiraron a la portada del álbum Nevermind de Nirvana, mientras nos preguntamos cómo hizo el pequeño para no terminar ahogándose. Así que después del paso de unos años vemos que siguen varias escenas de nuestros protagonistas cuidando al pequeño al que llamaron Paddy en honor al tipo que los enseñó lo necesario para sobrevivir en la isla, y entonces llega un día en el que Richard se emociona al escuchar a su hijo pronunciando su nombre. En otro momento la familia de náufragos salen a pasear para terminar cubiertos de lodo como los cerdos, y en eso aparece un barco con un tipo de rostro familiar diciendo que no le interesaba rescatar a unos nativos tan salvajes, mientras los jóvenes tampoco se veían interesados en salir de la isla. Un tiempo después Emmeline le pide a su primo que la lleve de vuelta a la playa donde vivieron con el viejo cocinero, entonces los jóvenes regresan a su primer hogar en la isla para vivir un momento de nostalgia mientras el pequeño Paddy recolectaba unas cuantas bayas prohibidas. En eso Emmeline decide regresar al bote con su hijo, quien comete una travesura con el remo, entonces la chica llama a su primo para que los ayude, pero de repente las cosas se ponen tensas cuando aparece el tiburoncín para almorzar a los jóvenes, los cuales logran salvarse a cambio de perder el último remo. Por eso la familia de náufragos termina a la deriva en alta mar como a comienzos de la película, hasta que un día los irresponsables padres descubren demasiado tarde que el pequeño Paddy ya se había tragado varias
varias bayas venenosas. Y aunque la chica hacía lo imposible para seguir manteniéndolo con vida a su hijo, por su parte Richard se da cuenta que no hay esperanza posible y entonces decide compartir las últimas bayas con su prima para poder partir todos juntos como familia hacia el otro mundo. Pero cuando parecía que la historia iba a terminar trágicamente para nuestros protagonistas, en eso vuelve a aparecer el mismo barco de antes que seguía dando vueltas por ahí, y por eso el anciano Arthur logra llegar justo a tiempo para salvar la vida de los jóvenes pecaminosos. Eso fue La Laguna Azul. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.